muy difícil que lo vayamos a observar, es decir, estos contactos así en forma tan clara y nítida. Generalmente nos encontramos con vistas más o menos así, es decir, algunas piezas con contacto, otras, espérenme que esto acá y puntero me gusta ahí, para poder ir rayando, me encanta dibujar. Entonces, con esto es generalmente lo que nos encontramos, es decir, algunas piezas con contacto, algunos muy poco intensos, se fijan, otras con mucha más intensidad de contacto, en algunas zonas puntos de contacto, en otras áreas de contacto, como sería ese tipo, ¿ya? Muchas veces nos encontramos también con contactos en la punta cuspidea, que ya sabemos que no es lo óptimo, ¿ya? Y estos aquí en las vertientes. Miren qué bonita se ve esa cúspide con contacto, a pesar de tener áreas de contacto, pero aquí se queda súper nítido y clara la imagen, ¿ya? Y cómo estos contactos los podemos observar poniéndoles nombre. Por ejemplo, esto es una arcada inferior, ¿cierto? Por lo tanto, esto que está en una vertiente mesial corresponde a un contacto parador, está en la vertiente externa de la cúspide de soporte inferior, por lo tanto es un contacto de tipo A. De igual modo, ese es un contacto de tipo B y ese es un contacto de tipo C. Entonces ya empezamos a mirar con otros ojos los contactos. Siempre es importante mirar lo que ocurre a ambos lados de la arcada, lado derecho, lado izquierdo, ya no, aquí es superior e inferior. Pero mirar, ¿cierto?, a ambos lados de la arcada, ¿ya? No perder de vista, ¿cierto?, qué es lo que estamos observando. Muchas veces nos encontramos con esto, con morfologías oclusales absolutamente alteradas, en vez de puntos de contacto, se han atricionado, se han desgastado, se ha perdido esa morfología oclusal y nos encontramos con estas tremendas áreas de contacto, con todo el costo, ¿cierto?, biológico, físico que conlleva. Aquí también tenemos áreas de contacto. Entonces, vamos a ir analizando en lo que va quedando de la clase por qué ocurre esto, qué es lo que ocurre para que se generen estas áreas de contacto. Me dan medio segundo, voy a ir a silenciar a mis perritas. Disculpen. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Si yo quiero privilegiar la función, yo necesito dejar entre las piezas de contacto puntos de contacto, no áreas de contacto, ¿ya? Los puntos de contacto, como ya lo habíamos visto en alguna clase anterior, van a favorecer la trituración del alimento. Si yo quiero triturar algo, debo exponer en ese roce, ¿ya? Igual que un rodete para que vaya triturando. Es como mover dos rodillos para poder ir favoreciendo y haciendo más eficiente, ¿cierto?, la trituración y la molienda del alimento. Versus esta situación en la cual esas áreas de contacto dificultan, ¿cierto?, y hacen menos eficiente la trituración y la molienda del alimento. ¿En qué momento se genera esta trituración y esta traslación en este sistema como de rodillos, favorecidos por estos puntos de contacto? Cuando ustedes, los que alcanzaron a ver el video de cinemática, los del grupo B, debiesen tener un poco más claro esto. Ya cuando nosotros realizamos el proceso de masticación, ya realizamos una apertura. Esto lo podemos observar en el sector anterior, ya, o en el sector lateral.
Esto corresponde a un ciclo masticatorio observado a nivel de molares. Es decir, abrimos en la línea media, llevamos la mandíbula hacia el lado donde está el alimento y llega un momento en que estas cúspides se enfrentan en esa posición y de aquí hasta la máxima intercuspidación que corresponde a esa posición del molar, de aquí hasta aquí se genera la trituración del alimento, ¿ya? Y esa trituración es mucho más eficiente cuando el contacto se da lo más cercano a un contacto puntiforme, a pesar de que no siempre contacta, pero el enfrentamiento es lo más parecido a ese tipo de contacto versus estas áreas que sí muchas veces entran en contacto y que no son tan eficientes en cuanto a la molienda de ese alimento. Más adelante voy a hacer hincapié de por qué digo que esto se acerca y se enfrenta más o menos en esta disposición puntiforme y no siempre es un contacto ya donde realmente existe ese contacto. ¿Por qué? Porque depende fundamentalmente de lo que ocurre con las piezas anteriores. Ya voy con eso. Aquí otra imagen de lo mismo. Aquí tenemos nuestro ciclo masticatorio, abrimos, llevamos hacia el lado del alimento y cuando vamos más o menos ahí nos enfrentamos de esta forma y después se desliza en ese sentido y volvemos a generar aquí el contacto en máxima intercuspidación. Este ciclo es donde se genera la trituración del alimento y necesitamos que estas superficies se conserven lo más convexas posible para favorecer esa trituración y molienda. Entonces, ¿por qué son importantes estos contactos oclusales? Primero, porque mantienen la dimensión vertical. ¿Cómo mantienen la dimensión vertical? Principalmente a través de los contactos de tipo B que se generan entre las cúspides de soporte, justamente porque soportan o sostienen la dimensión vertical. Segundo, los contactos interoclusales, cuando son puntiformes, están simétricas, bilateralmente, ¿cierto?, distribuidos, se generan en forma más o menos simultánea a ambos lados de la línea media, favorecen la eficiencia masticatoria, más todo lo otro que ya habíamos observado que influía en cuanto a la eficiencia. Pero en cuanto a los contactos puntiformes favorecen la eficiencia masticatoria. Participan en la estabilidad dentaria, es decir, estos contactos tripoidales que se generan entre cada pieza dentaria con sus componentes A, B, C y paradores y equilibradores en este otro plano, A, B, C en este plano, paradores y equilibradores en este otro plano sagital, favorecen la estabilidad de cada una de las piezas dentarias en las arcadas. Y esto es sumamente importante porque muchas veces vamos a ver por ahí que hay por alguna razón pérdida de tejido dentario, se decide rehabilitar, pero se deja sin contacto. Y al dejar sin contacto, la pieza dentaria necesita estabilidad y busca contactos antagonistas y empieza a modificar su posición para poder conseguir algo de contacto antagonista e intentar estabilizarse, siendo que es mejor que ustedes dejen esos contactos para poder estabilizarla en el momento en que la rehabilitan. Y finalmente, la estabilidad de cada una de estas piezas participa y contribuye a la estabilidad mandibular, es decir, a la estabilidad de toda la arcada dentaria. Se fijan cómo la morfología está al servicio de estos contactos y al servicio a su vez de la estabilidad mandibular. Eso con respecto a los contactos céntricos. Entonces, cuando ustedes piensen en céntrico o
áreas céntricas o contactos céntricos deben pensar en todo aquello que ocurre desde el punto de vista estático, en máxima intercuspidación y en posición retroída de contacto. Posición retroída de contacto, un contacto, cóndilos centrados y máxima intercuspidación, ¿cierto? Guiados por la neuromusculatura. Ahora, vamos con la segunda parte de lo que incluye la oclusión, que tiene que ver con aquellos movimientos mandibulares excéntricos. Aquí es importante que diferenciemos que los movimientos mandibulares excéntricos podemos tener de tipo no contactantes y de tipo contactante. Por ejemplo, aquí tenemos un movimiento protrusivo. La mandíbula se adelanta, pero sin contacto dentario, ¿ya? En cambio, este es un movimiento con contacto dentario. ¿Por qué? Porque son las piezas dentarias las que guían ese movimiento de lateralidad. Las piezas dentarias guían el movimiento, las articulaciones participan. Aquí las piezas dentarias no guían el movimiento, las articulaciones guían ese movimiento, siempre movilizado por la neuromusculatura. Recordemos que la oclusión y las articulaciones son determinantes anatómicos de los movimientos mandibulares y la neuromusculatura es el determinante fisiológico de los movimientos mandibulares, es lo que moviliza el sistema. En cuanto a los movimientos mandibulares excéntricos, no contactantes, vamos a observar movimientos de apertura y cierre, ya los hemos visto, ya apertura y cierre, primero con predominio de rotación y después con predominio de traslación. Tenemos también movimientos de protrusión y retrusión. Protrusión donde ambos cóndilos se adelantan, ¿cierto? Llevando la mandíbula a una posición más anterior. Y por último, movimientos de lateralidad izquierda y derecha, en la cual vamos a evidenciar un lado de trabajo, que es el lado hacia el cual se realiza el movimiento, en este caso el lado izquierdo, y el cóndilo que se traslada es el cóndilo del lado de balance o de no trabajo, que es el lado contrario hacia donde se realiza el movimiento. Lo mismo en la lateralidad derecha. No debemos olvidar aquí, ya, esta imagen la habíamos visto anteriormente, se las vuelvo a repasar porque vuelve a cobrar importancia en esto otro que estamos observando. Tenemos aquí una línea media, ¿cierto? Tenemos el lado hacia donde se realiza el movimiento, que le llamamos lado de trabajo, el lado contrario hacia donde se realiza el movimiento, le llamamos lado de balance. En el lado de trabajo observamos el movimiento de Bennett, en el lado de balance observamos el ángulo de Bennett. ¿Por qué el ángulo? Porque es el cóndilo que se traslada en forma más manifiesta. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, abajo y adentro, ¿ya? Y el cóndilo del lado de trabajo se produce el movimiento de Bennett, en la cual es un pequeño movimiento de mucha menor magnitud que el lado de balance. Tiene un componente lateral, que puede ser lateral puro, látero posterior o látero inferior. Y se traslada para acompañar este movimiento de traslación mayor que ocurre en el lado de balance, ¿ya? Lado de trabajo, movimiento de traslación con alguno de estos componentes y de rotación, ¿ya? Como que rota sobre su eje, y el lado de balance o de no trabajo que se traslada, ¿cierto? Y sale de su posición céntrica. Aquí imágenes también que acompañan ese movimiento. Ahora, eso son lo que ocurre cuando son las articulaciones las que guían el movimiento.
son movimientos no contactantes. Cuando las piezas dentarias guían los movimientos, los dientes son los que guían, las articulaciones acompañan. ¿Ya? También se movilizan, pero es a través de las vertientes guías de las piezas dentarias las que llevan ese movimiento. Entonces, los movimientos contactantes tenemos acá. Esta es una vista vestibular y podemos ver que en este movimiento de lateralidad existe contacto entre canino superior e inferior. En cambio, en esta vista, que es por lingual, podemos ver aquí cómo el canino guía el movimiento, igual acá, a través de esa trayectoria, pero estas piezas dentarias, a pesar de que no contactan o no debiesen contactar, se trasladan, avances, se dirigen hacia los espacios que se generan entre las piezas superiores. ¿Por qué? Porque a medida que estas van guiando, estas otras se van progresivamente separando y trasladando, avanzando entre estos espacios. ¿Qué espacios? Justamente surcos, ¿ya? Surcos y espacio entre las vertientes de piezas vecinas. ¿Cuáles son? Entonces, en las posiciones oclusales excéntricas vamos a tener posiciones contactantes, como sería, por ejemplo, una posición en vis a vis, una posición en vis a vis. Aquí, por ejemplo, podemos observar una función de grupo posterior, contacta el canino y piezas posteriores en ese movimiento de lateralidad, o aquí tenemos una guía canina, ¿cierto?, en esa misma dirección de movimiento hacia lateralidad derecha. Estas son posiciones. O podemos mirar y observar la trayectoria entre la máxima intercuspidación y esta posición en vis a vis. ¿Qué es lo importante? Que podemos encontrar estas posiciones o excursiones fuera de la posición céntrica, que era en este caso la máxima intercuspidación. Y observamos protrusión y laterotrusión. Aquí tenemos una protrusión o lateralidad o laterotrusión, derecha e izquierda. A modo de recordatorio, recordemos que la protrusión tenía diversas formas de generarse. Lo importante era esta traslación de la mandíbula hacia anterior y que podían darse con distintas condiciones de contacto hasta llegar a este vis a vis. La observamos hasta ese vis a vis. ¿Por qué? Porque es una posición y un movimiento excursivo guiado por las piezas dentarias, es decir, con contacto dentario. A diferencia de lo que observábamos antes, que era sin contacto dentario, que podemos adelantar muchísimo más la mandíbula. Lo mismo en las lateralidades o en las laterotrusiones, derecha e izquierda, donde teníamos esta tremenda infinidad de posibilidades. Podíamos tener guía canina, ¿ya? Como observamos aquí, guía canina, ¿ya? O función de grupo anterior, que era el canino con piezas anteriores que guiaban ese movimiento de lateralidad, o función de grupo posterior, como era, función de grupo posterior, como era este ejemplo canino, y piezas posteriores que guiaban el movimiento, ¿ya? Entonces, esto es importante que lo revisen y lo vuelvan a recordar. Lo van a ver también los que no han visto su actividad el día viernes, el grupo B, van a tener que observar qué tipo de guía de desoclusión tiene, ¿ya? ¿De qué depende esta cantidad o magnitud de desoclusión o qué es lo que ocurre, ¿ya? En esta separación progresiva en la medida en que se realizan estos movimientos de protrusión o lateralidad contactantes? Dependen principalmente de estas dos condiciones: el overbite, que es el entrecruzamiento vertical, y el overjet, que es el entrecruzamiento horizontal. El overjet tiene que ser medido hasta ahí, hasta la cara vestibular. Ya, no, esa no va.
En general, debiese ser de 2 a 3 milímetros. ¿Por qué de 2 a 3 milímetros? Porque ese entrecruzamiento en los dos sentidos del espacio traslada hasta llegar al vis a vis, produce desoclusión o genera desoclusión en las piezas posteriores. Esa desoclusión en las piezas posteriores es lo que permite que en la medida en que se realiza ese movimiento contactante, nuestras cúspides de las piezas posteriores puedan ir trasladándose a través de estos surcos que existen entre cada una de las unidades cuspidias. Es decir, en la medida que se genera la traslación a través de estas vertientes guías, ¿ya? Es decir, las piezas anteriores van realizando, van manteniendo ese contacto dentario mientras que se va trasladando la mandíbula, se van separando progresivamente las piezas posteriores. ¿Ya? Aquí tenemos otra imagen de lo que es estas vertientes guías. Es decir, desde estos contactos en máxima intercuspidación que observamos en las piezas anteriores, en la medida en que vamos realizando ya sea un movimiento de protrusión o de lateralidad, algunos de estos contactos se mantienen y en la medida en que se mantienen y se va generando el movimiento, se va generando separación de las piezas posteriores. Y teníamos este sinfín de posibilidades que va a generar que ocurran cosas distintas en estas piezas posteriores, justamente. Nuevamente una imagen. En máxima intercuspidación tenemos este punto de contacto y punto de contacto en las piezas posteriores. En la medida en que esta pieza inferior, este incisivo inferior, empieza a trasladarse por la cara palatina hasta llegar al vis a vis, va generando desoclusión de las piezas posteriores. Pero esa desoclusión ya se genera y se produce porque estas cúspides tienen una disposición y una altura que permite que se genere desoclusión. Si aquí no existiese esa angulación o esa altura suficiente, aquí en vez de tener separación, a medida que se genera el movimiento contactante, voy a tener contacto y ese contacto va a ir generando o desgaste de las piezas áreas o definitivamente interferencias. Es decir, interferencias significa que estas piezas van a ser las que van a guiar el movimiento en vez de que estas piezas anteriores guíen el movimiento. Cuando las piezas anteriores guían el movimiento, hablamos de una oclusión mutuamente protegida. ¿Qué dice este concepto? Que cuando las piezas están en máxima intercuspidación, las piezas posteriores protegen a las anteriores, porque tenemos mucha mayor intensidad de contacto en las piezas posteriores que en estas anteriores. En cambio, cuando las piezas están en posiciones excéntricas, son las piezas anteriores las que protegen a las posteriores, porque son las que generan y guían la desoclusión. ¿Y de qué protegen a las piezas posteriores? La protegen de fuerzas laterales, que son las que estas piezas posteriores ya sabemos que no están preparadas para recibir. Tenemos aquí nuevamente una imagen, punta de cúspide dirigida hacia la fosa antagonista, punta de cúspide hacia la fosa antagonista. Contactos. Si esto es vestibular y esto es palatino, esta es una vista frontal, por lo tanto este es un contacto A, este es un contacto B y este es un contacto C. Esta es una vista sagital, esto es distal, esto es mesial, ¿ya? Por lo tanto, este va a ser un contacto de tipo parador, parador, equilibrador, equilibrador. ¿Ya? Parador son las distales superiores, mesiales inferiores, paradores, mesiales superiores, distales inferiores. Y estos triángulos están aquí marcados porque justamente cuando las piezas anteriores van guiando el movimiento en el sector anterior, estas cúspides debiesen trasladarse entre estas vertientes
desacoplándose y circulando, transcurriendo como un tren sobre un riel imaginario. Se separan, parten en contacto y en la medida en que las piezas anteriores cobran protagonismo en este movimiento excursivo, estas van perdiendo contacto, pero sin embargo transcurren por estos surcos. ¿Cómo transcurren por estos surcos? Justamente la morfología oclusal permitan que transcurren sin generar interferencia. Es decir, hacemos un movimiento de lateralidad y estas piezas debiesen transcurrir, circular, movilizarse sin contactar a las antagonistas. Cuando yo tengo una buena guía anterior, eso es lo que ocurre en protrusión, en trabajo, en balance. Cuando yo no tengo una buena guía anterior, no tengo contacto anterior, se genera esto. En vez de transcurrir por estos espacios, se generan contactos o interferencias, siendo estas piezas posteriores las que guían el movimiento sin ser las mejores piezas para realizarlo. Otra posibilidad es que exista contacto en alguna pieza anterior, pero se fijan, esta pieza se perdió aquí un primer molar, esta pieza se inclinó y al inclinarse empieza a contactar cuando estamos realizando este movimiento de lateralidad o de laterotrusión. O definitivamente no tenemos guía anterior, no tenemos piezas anteriores que guíen los movimientos, piezas posteriores las guían y tenemos interferencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas cúspides no logran transcurrir entre estos surcos y contactan entre sí. Para que estas cúspides puedan efectivamente transcurrir, ¿ya? En estos surcos están hechos para que transcurran las cúspides antagonistas sin generar contacto entre ellas, ¿ya? Entonces, es así como se generan surcos de trabajo, surcos de balance y surcos protrusivos. Este es un molar superior, un primer molar superior. Este es un primer molar inferior. Esto es mesial, esto es distal, esto es vestibular y esto es lingual. En esta pieza superior, estas son las cúspides de corte y estas son las cúspides de soporte. En este molar inferior, estas son las cúspides de soporte y estas son las cúspides de corte. Por lo tanto, estas cúspides van a contactar contra estas o van a ir dirigidas hacia estas fosas o estos rodetes marginales transversales, ¿ya? Dependiendo, esto ya es un poco más de detalle, lo vamos a ver en oclusión, dependiendo del tipo de contactos interoclusales, si es 1 a 1 o 1 es a 2, ¿ya? Lo importante es que estas cúspides van dirigidas hacia esa fosa. Por lo tanto, si nos fijamos en el molar superior y este molar inferior avanza hacia mesial en protrusión, porque los incisivos que debiésemos tener aquí tenemos los dos incisivos, imaginemos, ¿ya? Superiores y los dos inferiores acá abajo. Cuando estos incisivos inferiores empiezan a guiar ese movimiento de protrusión en esa trayectoria, van a avanzar hacia adelante a través de ¿qué? De este surco protrusivo. ¿Se entiende? No contactan o no debiesen contactar si yo tengo una adecuada desoclusión a expensas de mis incisivos, ya en cualquiera de sus formas, en protrusión. Si yo realizo un movimiento hacia la derecha, en este caso sería hacia la izquierda, pero hacia este lado, ¿ya? Aquí tengo mi canino superior y mi canino inferior, que va a guiar a través de esa guía la desoclusión. Este va a ser mi lado de trabajo, por lo tanto, este molar va a transcurrir en esa dirección, en ese movimiento,
y estos van a ser mis surcos de trabajo, o también llamados surcos laterotrusivos, porque van hacia lateral, hacia fuera, hacia vestibular, y van a transcurrir estas cúspides antagonistas por esos surcos. Aquí va marcado ya en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque recuerden que estas cúspides van en esa dirección, por lo tanto hacen siempre de alguna forma se dirigen hacia distal, ¿ya? Y por último, si yo quiero realizar un movimiento de lateralidad hacia el lado contrario, es decir, Sandrita, perdona, Sandrita, perdió no la hacia el lado contrario, sino Sandrita, que realizar un movimiento hacia el lado de balance, ya que es lo que ocurre con el lado de balance, ya si yo hago un movimiento hacia este lado de acá, este va a ser mi lado de trabajo, mi mandíbula va a tener que trasladarse completa en esa dirección. Estas cúspides, por lo tanto, van a tener que trasladarse en esa dirección. ¿A través de dónde? A través de este espacio que conforma estos surcos de balance o medio otrusivo. Sandrita. Medio otrusivo porque se dirigen hacia la línea media. Este es el canino que guía el movimiento en las cuales estas cúspides transcurren por esos surcos. Sandrita. Y eso es el rol funcional de estos surcos, que yo les había dicho que eran como de separación o espacio entre unidades cúspidas. ¿Para qué esta separación? Justamente para que las cúspides antagonistas puedan trasladarse durante los movimientos excursivos guiados por las piezas dentarias anteriores. Si las piezas dentarias anteriores no guían correctamente ese movimiento, se produce contacto entre piezas posteriores. Sandrita. Y así yo puedo observar, ¿cierto?, en arcadas antagonistas cómo tienen estas direcciones encontradas. ¿Profe? Siempre lo que es anteroposterior Hoy no es se surco escucha. protrusivo. No. Siempre lo que va perpendicular a este surco protrusivo es trabajo, y lo que va oblicuo al surco protrusivo es balance. ¿Cómo se le puede avisar? Doctora. Esto es trabajo. Por teléfono. Balance. Sería lo único. ¿Ya? Esto también, lo mismo que le decía con los contactos, hay que instalarse y observarlos. Si yo miro una arcada, entonces, protrusivo, trabajo, balance. Esto cobra real sentido cuando tenemos una adecuada guía anterior